Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Es un gusto poder saludarles. El día de hoy pues vamos a ver la clase del día 1 de mayo de, del presente año. Esto con el fin de que no se pierda ese día, para sacarle provecho a ese día y que podamos aprender. Entonces, por favor, le pido de que se tome su tiempo para poder observar el video, ya que voy a aclarar algunas dudas de los ejercicios de la tarea número 5 y número 6 que ustedes tienen que realizar. Muy bien, entonces para empezar, en el ejercicio número 5 vamos a realizar el libro diario. Recuerden siempre hacer primero su encabezado y luego pues vamos a empezar con la partida 1, que es la partida de apertura. Como ustedes bien saben, ustedes realizaron el inventario del ejercicio número 5 y el inventario del ejercicio número 6. Según lo que yo hice, el resumen del inventario, las cuentas que yo utilicé en el inventario del ejercicio número 5 son estas, y las cantidades que me dio fueron estas. Entonces, por favor, yo lo que necesito que usted haga es que usted compare el resumen o las cuentas que yo tengo en la primera partida con las que usted tiene en su inventario. Si son las mismas, quiere decir de que usted lo tiene bien o que todo está bien. Si hubiera alguna cantidad que no coincide, entonces puede ser de que pues yo me haya equivocado o que usted pues se haya equivocado. Entonces el próximo día de clases, entonces usted me dice, profe, mire, la cantidad en mercadería no me coincide. Bueno, revisemos y entonces vamos a revisar. O que alguna cuenta usted no haya utilizado. Entonces, profe, mire, yo no utilicé ISR retenido por pagar sobre rentas de capital. Esa cuenta no la utilicé. ¿Por qué salió? Entonces yo vengo, entonces le explico y así vamos a ir trabajando de la mejor manera para que usted no se quede con dudas. Y así rápidamente entonces voy a ir realizando las partidas que ustedes tenían que haber realizado, que como les decía ya se les había quedado de tarea, ustedes ya lo tenían que estar realizando para que ustedes me dijeran sus dudas. Entonces yo voy a ir realizando las partidas y voy a ir colocando solo las cuentas que ustedes van a utilizar. Ustedes tienen que agregar las cantidades en el debe, en el haber, tienen que agregar la explicación y tienen que cerrar la partida, ¿verdad? ¿Cómo van a cerrar la partida? Suman el debe, suman el haber, las dos cantidades tienen que dar lo mismo y lo cierran con doble línea de color rojo. Entonces estas dos cantidades tienen que ir subrayadas abajo con color rojo, por favor, que no se les vaya a olvidar, y con regla también. Cada partida, recuerden que tiene que llevar el número de partida y tiene que llevar la fecha, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos con el día 3. Día 3. Recuerden que estamos trabajando con el mes de mayo porque acá en la tarea número 5 dice datos para elaborar los inventarios diario mayor balance el 1 del presente mes. ¿Qué significa? Que estamos en el mes de mayo, entonces vamos a trabajar el mes de mayo. Entonces empezamos con el día 3. Se vendieron mercaderías al contado al público por 7.288.96 con el IVA incluido. Entonces, se vendieron mercaderías al contado. Me voy a mi esquema de ventas al contado y dice que voy a utilizar caja, ventas, IVA por pagar. Nada más. Y ustedes completan la partida. Vamos con la partida número 3. Día, sigue el día 8. Se compraron mercaderías a distribuidora El Caso por 4.760 con el IVA incluido.
Factura número 7832 con el cheque número 1. Pagada con el cheque número 1 del Banco del Frijol, la cual dice sujeto a retención definitiva. Bueno, entonces esta es una compra de mercadería y como la factura dice sujeto a retención definitiva y es mayor a 2.500, entonces se hace la retención. Y recuerde que la compra, como dice que se pagó con el cheque, entonces es una compra al contado. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso de que en ningún lado dice de que fue al crédito. Pero acá dice que se pagó la compra. Entonces es una compra al contado. Compras, ¿verdad? Vamos al esquema de compras al contado y utilizamos compras, IVA por cobrar y como dice que se pagó con cheque, entonces el dinero sale de bancos. Adicionalmente a eso, recuerden que tenemos que hacer la retención, eh, la retención del ISR. Entonces tenemos 4 cuentas, 2 en el debe, 2 en el haber. Acá, por favor, recuerde qué hacemos para la retención. Para hacer la retención es en el porcentaje del 5%. ¿Sobre qué cantidad? Sobre el valor de la compra, sin el IVA. Entonces, a esta cantidad lo divido dentro de 1.12, ya me queda el valor de la compra sin el IVA y sobre esa cantidad el 5%. ¿Sí? Entonces, por favor, realícelo. Vamos con la partida número 4. El día que sigue es el día 11. Se hizo un anticipo de 300 en efectivo sobre su sueldo del presente mes a la señorita Ernestina del Valle, Luna del Valle, secretaria de la empresa. Bueno, entonces lo que tenemos que registrar nosotros es el acto que se dio. No vamos a colocar ahí Ernestina Luna del Valle, sino que vamos a registrar el acto. ¿Cuál fue el acto que se dio? Un anticipo sobre sueldos. Entonces colocamos en el debe anticipo sobre sueldos y se abona a caja en el lado del haber. Nada más 300 quetzales en cada lado y ahí estamos. Luego vamos a la partida 5 y el día que corresponde es el día 13. Se vendieron mercaderías al crédito al señor Magdaleno Custodio Lobos por 5.958.40 con el IVA incluido. Factura número 19. El IVA se cobró en efectivo. Bueno, entonces eso es una venta de mercadería al crédito. Me voy al esquema de ventas al crédito y dice que voy a utilizar clientes, caja, a ventas y el IVA por pagar. ¿Sí? Entonces, esas son las cuentas que tenemos que utilizar. Ustedes ya saben cómo hacer el registro porque ya se los expliqué. Luego vamos con la partida número 6 y ahora el día que toca es el día 18. Se hizo un abono de 5.000 en efectivo a distribuidora de Peldres. ¿Quién es distribuidora Peldres? En el inventario lo registramos como nuestro proveedor. Entonces, ¿quién recibe? Proveedores. ¿Quién da? Caja. ¿Por qué? Porque dice que se pagó en efectivo. Se hizo un abono en efectivo. ¿De cuánto? De 5.000 quetzales. Entonces, proveedores 5.000, caja 5.000. La explicación, 5.000 en el debe, 5.000 en el haber y cerramos con color rojo y ahí se queda la partida. Es bastante sencilla. Luego vamos con la partida número 7, que sería después del día 18, el día 22. Se pagó con cheque número 2 del Banco del Frijol S.A. Se hizo un abono de 3.000 a Muebles Chapines. Entonces, cuando registramos en el inventario la deuda de Muebles Chapines, utilizamos la cuenta que se llama acreedores no comerciales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo tenemos en el resumen, acreedores no comerciales. Entonces, así como registramos la cuenta al inicio,
Así seguimos, así tenemos que seguir usando esa cuenta. Entonces queda acreedores no comerciales y se abona a bancos. Muy bien. Con la cantidad que se pagó, que dice que fueron 3,000 con el cheque. Entonces, acreedores comerciales a bancos. Entonces fue con un cheque que se pagó, ¿verdad? Entonces, acreedores no comerciales, 3,000 y bancos con 3,000. Luego tenemos la partida número 8 y sigue el día 23. Se vendieron mercaderías al contado al público por 6,059.20 con el IVA incluido, factura de la 20 a la 32. Bueno, es una venta al contado. ¿Qué cuenta se utiliza según nuestro esquema? Caja, ventas y el IVA por pagar. Nada más. Luego la partida número 9, día 25. Se depositó en el banco 7,000. Se depositó en el banco. ¿Quién recibió? El banco. ¿Quién dio? Caja, ¿verdad? Recuerden que la empresa en el único lugar donde tiene dinero es en la caja. Entonces, de las ventas que hizo en el día se va acumulando la cantidad en caja. Y como no es conveniente tener mucho dinero en la empresa, en la caja, porque pueden entrar a saltar, entonces de la caja se va al banco, recibe bancos y la caja. Por eso es que se hace la partida así. Entonces se coloca 7,000 en cada cuenta y se cierra. Luego la partida número 10, luego del día 25 sigue el día 27. El señor Magdaleno Custodio, con el cheque 7829 del Banco del Maíz, nos hizo un abono de 2,500. El señor Magdaleno Custodio. Ese señor fue nuestro cliente, ¿verdad? Que se le vendió mercadería al crédito el día 13. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, por favor. Muy bien. Registramos el día 11, el día 13. Se hizo un abono con el cheque número 2. Se vendieron mercadería al contado. Se depositó al Banco del Frijol. Estamos en el día 27. El señor Magdaleno Custodio Lobos, con el cheque número 7829 del Banco del Maíz, nos hizo un abono de 2,500. Bueno. Dice, con el cheque número 7829 del Banco del Maíz, el cliente nos hizo un abono. Pero el cliente, ¿dónde llega a pagar? El cliente llega a pagar a la empresa. Él se presenta en la empresa. Mire, fíjese que yo me llevé mercadería al crédito. Tengo una deuda con ustedes. Vengo a pagar, pero voy a dejar un cheque. Muy bien, dice el vendedor o el cajero, depende quién lo atienda, y digamos que va a recibir el dinero que él trae. Entonces viene el cliente y le hace el cheque y se lo da. ¿Qué hace el cajero? Si fuera el cajero que lo atiende o fuera el vendedor va a ir a dejar el cheque en la caja. O si no, si es el cajero, viene el cajero, lo atiende, le cobra y el cheque lo echa en la caja. Hasta cuando se mande a depositar en el banco, entonces ingresa a bancos. Pero mientras tanto, el cheque se encuentra en la caja. Por eso es que nosotros vamos a registrar caja, recibe caja y da clientes. Por esa razón. Ahora, si hubiera dicho el ejercicio, el señor Magdaleno Custodio Lobos, con la boleta número 7829 del Banco del Maíz, nos informa que hizo un abono. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el señor depositó en el banco. Entonces, quiere decir que el dinero ya está en el banco. Entonces, sería bancos a clientes. Pero como fue un cheque, entonces vuelvo a repetir, el cheque se queda en caja. Hasta cuando se mande a depositar, el dinero entra a bancos. Entonces, tómelo muy en cuenta, por favor. Luego del día 27 viene el día 30. ¿Sí? El día 30. Para realizar
el día 30 vamos a realizarlo. Por favor, ponga mucha atención porque está bastante sencillo y esto ya lo había explicado una vez. Ahora, solo por si tienen alguna duda, entonces se los voy a explicar nuevamente. Lo primero que hacemos, las primeras 4 cuentas, solo es copiar la información. ¿Qué es lo que estamos pagando? Sueldos de oficina. Aquí lo dice, se pagó sueldos del presente mes así, de oficina 12,200. Entonces, tenemos los sueldos de oficina y los sueldos sala de ventas. La bonificación incentivo de oficina y la bonificación incentivo sala de ventas. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde lo copiamos? Acá dice, más bonificación incentivo de 5 empleados. Entonces, bonificación incentivo de oficina, bonificación incentivo sala de ventas. Entonces, copiamos que en oficina fueron 12,200 y en sala de ventas fueron 10,300. La bonificación incentivo de oficina dice que son 5 empleados. Recuerden que la bonificación incentivo es de 250 por cada empleado. 250 por 5, 12,250. Y la de ventas son 4 empleados, 4 por 250,000 quetzales. Luego colocamos las cuotas patronales de oficina y las cuotas patronales sala de ventas. Como ya lo expliqué en la clase anterior, las cuotas patronales es una cuota que el patrono, que la empresa le paga al IX para que usted tenga derecho a utilizarlo. Esa cuota, recuerde que es del 12,67%. Eso agréguelo a su formulario, por favor. Cuota patronal 12,67%. Así usted va a tener esa información a la mano. ¿Cómo hacemos para calcularla? Sencillo. Como es cuota patronal de oficina, tomamos los sueldos de oficina y le aplicamos el 12,67%. Para la cuota patronal sala de ventas, tomamos los sueldos sala de ventas y lo multiplicamos por el 12,67%. Y ya tenemos todas las cuentas del debe. Para las cuentas del haber, tenemos el IX por pagar. Recuerde que para el IX por pagar tenemos que registrar las 2 cuotas patronales y las 2 cuotas laborales. Las cuotas patronales ya las tenemos aquí, pero las cuotas laborales todavía no las hemos sacado. Entonces, en nuestra hojita hacemos el cálculo. Recuerde que para la cuota laboral es el 4,83%. Ese porcentaje también agréguelo a sus fichas para que tenga a la mano la información. Entonces, la cuota laboral de oficina, tomamos los sueldos de oficina y por el 4,83%. Para la cuota laboral sala de ventas, tomamos los sueldos sala de ventas y por el 4,83%. Entonces ahí ya tenemos la cuota laboral de oficina y la sala de ventas. Entonces, para el IX tenemos que sumar esas 4 cantidades. La cuota patronal de oficina, la cuota patronal sala de ventas, la cuota laboral de oficina, la cuota laboral sala de ventas. 4 cantidades y ahí está. Esto, ¿sí? Esto que yo anoté acá solo se hace aparte, no va dentro de la partida. Si ustedes se dan cuenta, solo tenemos sueldo de oficina, sueldo de administración, bonificación incentivo de oficina, bonificación incentivo sala de ventas, cuota patronal de oficina, cuota patronal sala de ventas. Entonces, en el IX por pagar, ahí va incluido la cuota laboral, pero se calcula por aparte. Esto no es parte de la partida, ¿sí? Solo las cuentas y las cantidades. Esto lo hicimos, ¿verdad? Únicamente para saber de dónde vamos a sacar la cantidad de X por pagar. Pero esto ustedes lo pueden hacer en una anotación aparte o en una su hoja en blanco. Muy bien. Ahora para continuar, recuerden que también a la secretaria se le hizo un anticipo sobre sueldos.
ese anticipo hay que descontarlo. Entonces anotamos en el lado del haber anticipo sobre sueldos 300. Y ahora la cantidad en bancos. Por favor, vean cómo sacamos la cantidad en bancos. Para sacar la cantidad en bancos tenemos que sumar los pagos que hay que hacerle a los trabajadores, lo que sí va a salir de la empresa. ¿Qué es lo que sí va a salir? Los sueldos de oficina, los sueldos sala de ventas, la bonificación de incentivo de oficina o la bonificación de incentivo sala de ventas. La cuota patronal de oficina y de ventas no. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Las cuotas patronales del IX, INTECAP e IRTRA quedaron pendientes de pago. Entonces ese dinero no salió, ¿sí? Junto con la cuota laboral. Bueno, entonces lo que hay que pagar es estos 4. Y hay que restarle, ¿sí? Hay que restarle la cuota laboral del trabajador, ¿sí? La cuota laboral del trabajador, el IX que paga el trabajador. De una vez se lo descontamos porque no le vamos a pagar al trabajador y después le vamos a decir, mire, ahí me pasa su IX. No, de una vez, mire, aquí está su salario líquido, ya está descontado el IX que se va a ir a pagar. Entonces, se suman estas 4 y le restamos la cuota laboral de oficina y la cuota laboral sala de ventas. Eso se lo tenemos que restar. Y adicionalmente también le vamos a restar el descuento que hay que hacerle a la secretaria. Entonces le restamos los 300 quetzales. ¿Sí? Entonces sumamos estas 4 cantidades, le restamos estas 2 y el anticipo sobre sueldos. Le da... y el total sería 23.663.25. Eso sería el valor total que saldría de la cuenta bancos. Y ahí ya solo hay que ver cuánto le toca a cada uno, ¿verdad? Pero eso se hace a través de otro procedimiento que vamos a verlo más adelante. Entonces, la explicación y en cada lado, si ustedes pueden observar, pues suma lo mismo, 27.600.75. Luego el día 30, se dejaron 500 y el resto se depositó. Se dejaron 500 en caja y el resto se depositó en el banco. Esto es igual a lo que hicimos anteriormente. Primero tenemos que saber cuánto dinero hay en caja. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una T gráfica. ¿Sí? Hacemos una T gráfica y anotamos desde la partida número 1, empezamos a buscar dónde aparece caja. Si aparece en la partida 1, anoto caja en el debe. ¿Verdad? Si la cantidad aparece en el debe, yo lo anoto en el debe. Si la cantidad aparece en el haber, lo anoto en el haber. ¿Verdad? Entonces, de esto es lo que estoy diciendo. Supongamos que tenemos la cuenta caja y yo tengo que buscar desde la partida número 1 dónde aparece caja. Aquí aparece en el debe. Entonces vengo yo y anoto la cantidad aquí, en el debe. Solo voy a suponer, ¿verdad? Supongamos que es 500. Luego voy a la partida número 2. ¿Aparece caja? Sí aparece caja. Entonces aparece en el debe. Supongamos que son 1000 quetzales. Entonces 1000. ¿Sí? Y cuando aparece en el haber, pues anoto en el haber. Supongamos que aparece en otra partida 200 y ahí está. Entonces, a través de una T gráfica, yo voy a anotar todas las veces que aparece caja en el debe y todas las veces que aparece caja en el haber. Luego de eso, yo voy a cerrar y voy a sumar todo lo que aparece en el debe. En este caso, ¿verdad? Solo es un ejemplo, tiene 500 más 1000.
serían 1500. Y en el lado del haber tenemos 200. ¿Qué quiere decir eso? Que entró a caja durante todo el mes 1500 y salió 200. ¿Cuánto hay entonces? 1500 menos 200, hay 1300. Entonces, de los 1300 que hay, dice que hay que dejar 500 en caja. Entonces, tenemos 1300 y vamos a dejar 500 en caja. ¿Cuánto se manda a depositar? 800. Esto solo es un ejemplo. No es que 800 van a anotar. Solo es un ejemplo. Ustedes tienen que buscar en todas las partidas cuál es la cantidad y cuántas veces aparece. Igual en el haber, cuántas veces aparece y con qué cantidad. Suman el debe, suman el haber. Entonces, de las entradas le restamos las salidas y vamos a obtener el saldo, lo que hay, y de lo que hay le restamos 500 y lo que sobre, ¿verdad? El resto se manda a depositar a bancos. Entonces, bancos a caja. Y por último dice regularice las cuentas del IVA si usó dos cuentas. Para hacer la regularización del IVA, entonces vamos a tener igual, vamos a hacerlo a través de dos T gráficas, ¿verdad? Una del IVA por cobrar y una del IVA por pagar. Entonces voy a anotar todas las veces que aparece IVA por cobrar en el debe y todas las cuentas que aparece todas las veces que aparece IVA por cobrar en el haber. Igual en el IVA por pagar, todas las veces que aparece en el debe y todas las veces que aparece en el haber. Normalmente el IVA por cobrar casi siempre solo trae anotaciones en el debe. Y el IVA por pagar normalmente solo trae anotaciones en el IVA, en el lado del haber. Entonces, si no hay ninguna anotación en el debe, pues el debe suma 0. En el haber, perdón, si en el IVA por cobrar no hay ninguna anotación en el haber, entonces queda 0, ¿verdad? Y en el lado del debe sumamos cuántas veces hayamos utilizado IVA por cobrar. Entonces, supongamos, ¿verdad?, que solo hay una anotación 2142. Repito, ustedes tienen que hacer las anotaciones de cuántas veces y qué cantidad tiene cada una. Y en este caso, ¿verdad?, supongamos que solo tiene una, entonces el debe suma 2142. Ahora vamos con el haber, con el IVA por pagar. En el IVA por pagar normalmente solo tiene en el lado del haber y supongamos que sume 1200 y en el debe no tiene nada. Entonces, en el IVA por cobrar, para saber cuánto hay, lo que sumó el debe menos el haber. Entonces, 2142 menos 0, 2142. Entonces, queda lo mismo, ¿verdad? Pero si hubiera alguna anotación, por ejemplo, de 30 quetzales en el lado del haber, entonces ya aquí va a sumar 30. Entonces ya aquí cambia, ¿verdad? Entonces, como en este caso no tenemos nada, entonces queda la misma cantidad. Entonces, ojo con eso. Y lo mismo hacemos en el IVA por pagar, solo que en el IVA por pagar vamos a restar el lado del haber menos el debe, ¿verdad? Aquí era debe menos haber en el IVA por cobrar. En el IVA por pagar, haber menos debe, ¿sí? Entonces, como no hay nada en el debe del IVA por pagar, entonces se queda con la misma cantidad. Luego de que ya tenemos esa cantidad, lo que tenemos que revisar es cuál de los dos IVA tiene la menor cantidad, ¿sí? A eso nos referimos, regularizar las cuentas del IVA. Tenemos que ver cuál de los dos IVAs tiene la menor cantidad. En este caso, el IVA por pagar tiene la cantidad menor, que es 1200. Entonces, anotamos IVA por pagar 1200, IVA por cobrar 1200 y ya.
Recuerden que estas pequeñas T gráficas, eso no es parte del libro diario. Eso solo son cálculos. Entonces, por favor, no vayan a estar escribiendo dentro del libro diario, dentro de las partidas, estas operaciones. Y ahí terminaríamos entonces con el ejercicio número 5. Y pasaríamos al ejercicio número 6. Para el ejercicio número 6, también ustedes ya hicieron el inventario, entonces por favor verifiquen que las cantidades que yo tengo en la partida de apertura, que lo que básicamente pues es el resumen del inventario, ustedes tengan lo mismo. Y si no tienen lo mismo, pues vamos a revisar. Entonces tenemos la partida de apertura, ustedes por favor la revisan y luego vamos con la primera partida del ejercicio número 6, que corresponde a la empresa Almacén Las Chamarras, ¿verdad? Entonces dice, se pagó el alquiler del presente mes y 2 meses más por 2.072 cada mes con el IVA incluido. Factura número 369 de Inmobiliaria La Ceiba, propietaria del local, pagada con cheque número 00001 del Banco Chapín S.A., el cual dice sujeto a retención definitiva. Solo retenga el 5% por ser la inmobiliaria una empresa. Muy bien, entonces únicamente tenemos que retener el 5%. Entonces vamos a colocar para los pagos de alquileres, en este caso fueron el presente mes y 2 meses más. Entonces prácticamente estamos hablando de los alquileres pagados por anticipado. ¿Sí? Alquileres pagados por anticipado. Y como nosotros estamos pagando y nos dan una factura, pues siempre vamos a utilizar el IVA por cobrar para las compras y los pagos de servicios. Usamos IVA por cobrar. Y luego dice que se pagó con el cheque, entonces vamos a utilizar, se va a abonar bancos. Y también vamos a utilizar la cuenta ISR retenido por pagar. En este caso no es sobre compras porque el alquiler es un servicio, entonces sería por pagar sobre servicios. Recuerden que como son 2.072 por mes, hay que quitarle el IVA. Entonces, dividido 1.12 y el valor de cada mes sin el IVA lo multiplica por 3. Entonces nos da 5.550. Y para el IVA, 5.550 por el 12% ya nos da el IVA. Para hacer la retención, ¿sí? Recuerden que la retención se hace sobre el valor de la factura sin el IVA, que prácticamente es sobre 5.550. Por el 5%, entonces nos da 277.50. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa cantidad. Luego, para bancos, el total de 2.072 por 3 son 6.216. Eso es el total que habría que pagar. Entonces, a los 6.216 le vamos a restar la retención, que es de 277.50. Entonces ya con eso, pues nos va a salir la cantidad que va a ir en bancos, es decir, el dinero que va a salir de la empresa. Entonces, eso sería todo, jóvenes, de la clase del 1 de mayo. Y en el siguiente sábado vamos a continuar con las partidas que son del ejercicio número 6. Por favor, lo que ya se hizo, pásenlo en limpio, porque muy probablemente dentro de 15 días ustedes tengan que entregar estos ejercicios ya revisados, ya hechos en limpio, para que ustedes pues tengan su zona, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen muy en cuenta esto, pasen limpio lo que ya tenemos. Entonces, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.